Jorge había recorrido esa carretera cientos de veces. Años tras el volante lo habían convertido en un hombre solitario, acostumbrado a las largas horas en silencio, con solo sus pensamientos para hacerle compañía. Pero esa noche, algo en la carretera parecía diferente. El cielo estaba despejado, pero la oscuridad de la noche se cernía sobre él como una manta pesada. Los campos vacíos a ambos lados del camino eran apenas visibles, iluminados débilmente por los faros del camión. Era tarde, y Jorge solo pensaba en llegar al próximo pueblo, entregar la carga y encontrar algún lugar para dormir. El cansancio comenzaba a afectarlo, pero había aprendido a soportarlo con el tiempo. Mientras se acomodaba en su asiento y aumentaba la velocidad, notó algo en el horizonte que lo hizo fruncir el ceño. A lo lejos, a un lado de la carretera, vio una figura pequeña, inmóvil. Mientras se acercaba, la silueta comenzó a tomar forma. Era un niño, tal vez de 8 o 9 años, con un osito de peluche en la mano. Estaba de pie, en el arcén, con la mirada fija en el camión de Jorge. El corazón de Jorge dio un vuelco. ¿Qué hacía un niño en medio de la nada a esa hora? Su primer impulso fue reducir la velocidad, pero algo lo detuvo. Había escuchado historias antes de personas que fingían estar en peligro para asaltar a los conductores. Pero, ¿un niño? Mientras el camión se acercaba más, Jorge notó que el niño no parecía asustado. Estaba quieto, casi expectante, como si hubiera estado esperando que alguien lo viera. Finalmente, Jorge tomó una decisión. Redujo la velocidad, hasta que el camión se detuvo por completo unos metros adelante. El motor seguía encendido, y las luces traseras del camión iluminaban débilmente el lugar donde había visto al niño. Con una mezcla de curiosidad y precaución, Jorge se bajó del camión, su cuerpo tenso por el cansancio y el desconcierto. Cuando llegó al borde de la carretera, miró a su alrededor. El niño no estaba allí. Jorge entrecerró los ojos, buscando algún rastro, alguna señal de que no lo había imaginado, pero la carretera estaba vacía, solo el viento movía las ramas de los árboles cercanos. Se quedó allí por un momento, confundido, tratando de procesar lo que había sucedido. Sabía que no había sido una ilusión, pero no podía explicarlo. Subió de nuevo al camión, todavía con una sensación de inquietud. Mientras arrancaba el motor y volvía a la carretera, no pudo evitar mirar una última vez por el retrovisor. El niño ya no estaba allí, pero una incómoda sensación se apoderó de él. Algo en esa carretera no estaba bien, y Jorge no podía sacarse la imagen del niño de la cabeza. La carretera parecía extenderse eternamente frente a Jorge. A pesar de que habían pasado varios días desde su extraño encuentro, la imagen del niño continuaba atormentándolo. Cada vez que tomaba esa ruta, una inquietud se instalaba en su pecho, como si supiera que volvería a verlo. Sin embargo, no pudo evitar que el trabajo lo llevara nuevamente por esa carretera solitaria. Era otra noche oscura, y el aire fresco traía consigo un leve murmullo de hojas. A medida que avanzaba, Jorge trataba de mantener la mente ocupada, recordando los consejos de su padre sobre cómo nunca dejarse llevar por la imaginación. Sin embargo, el sentimiento de que algo lo observaba se intensificaba con cada kilómetro recorrido. A medida que pasaba por un tramo conocido, sintió un escalofrío recorrer su espalda. De repente, a lo lejos, vislumbró la misma figura pequeña al costado de la carretera. Su corazón se detuvo por un instante. Era el mismo niño, con su osito de peluche en la mano, de pie en la oscuridad, como un faro de desamparo. Detuvo el camión con un chirrido de frenos y salió, la curiosidad superando su miedo. Al acercarse, la figura parecía aún más real, pero a la vez, como si flotara. ¿Te encuentras bien?, preguntó, intentando sonar amable y tranquilo. El niño lo miró fijamente, sus ojos grandes y oscuros reflejando una tristeza profunda. ¿Me ayudas?, murmuró con una voz suave que parecía venir de un lugar lejano. Jorge sintió una mezcla de compasión y terror. ¿Dónde están tus padres?, preguntó, buscando alguna señal de ayuda en el entorno. Perdí a mi mamá, respondió el niño, su voz temblando apenas audible. Ella está cerca, pero no puedo encontrarla.
Antes de que Jorge pudiera formular otra pregunta, el niño dio un paso hacia atrás, alejándose de él, como si un velo de niebla lo envolviera. Jorge se sintió paralizado, no sabía si debía acercarse más o regresar al camión. La figura del niño comenzó a desvanecerse lentamente en la oscuridad, y un pánico repentino se apoderó de él. «Espera», gritó, pero no hubo respuesta. Cuando finalmente se acercó al lugar donde había estado, solo encontró el silencio de la noche y un leve eco de risas infantiles que resonaban en su mente. Su corazón latía con fuerza mientras se daba cuenta de que lo había perdido nuevamente. Con el estómago revuelto, Jorge regresó al camión, la inquietud apoderándose de su mente. Había algo más en esa carretera, algo que iba más allá de su comprensión, y sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Jorge se sentó en el asiento del camión, las manos temblorosas sobre el volante. Su mente estaba en caos, intentando descifrar lo que acababa de experimentar. Aquella carretera que había conocido también ahora se transformaba en un laberinto de recuerdos oscuros. Se preguntó por qué seguía regresando a ese lugar, cada encuentro con el niño lo llenaba de miedo, pero también de una extraña necesidad de entender. Mientras conducía, el eco de la risa del niño reverberaba en su cabeza. Era como un susurro que se instalaba en su corazón, llenándolo de una inquietante tristeza. Con el motor rugiendo, Jorge decidió que debía investigar más sobre lo que estaba sucediendo. Tal vez encontrar respuestas le permitiría liberar su mente del tormento que lo acompañaba. Al llegar al próximo pueblo, se detuvo en una pequeña gasolinera que parecía haber visto mejores días. Se acercó al encargado, un hombre mayor con un rostro surcado por las arrugas y ojos cansados. Jorge dudó por un momento antes de preguntar, ¿has oído hablar de un niño que aparece en la carretera? El anciano lo miró fijamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Esa carretera tiene historias, respondió, su voz profunda y reflexiva. Muchos han visto al niño. Se dice que se perdió hace años. Algunos dicen que busca a su madre, otros creen que es un espíritu atrapado entre dos mundos. Jorge sintió que una ola de frío le recorría la espalda. ¿Y qué le pasó al niño?, preguntó, sintiendo la urgencia de saber más. No lo sé, respondió el anciano, encogiéndose de hombros. La gente habla de él, pero nadie ha logrado descubrir la verdad. Algunos intentan ayudarlo, pero desaparecen. La carretera tiene un extraño poder. Puedes entrar y no salir jamás. Con el corazón en un puño, Jorge pagó por su gasolina y salió de la gasolinera, la mente aturdida por las revelaciones del anciano. Mientras se alejaba, se sentía atrapado en un ciclo que no podía romper. La idea de dejar atrás al niño, de no saber su destino, se convirtió en un peso en su pecho. Al volver a la carretera, la noche se hacía más densa. Los faros del camión iluminaban escasamente el camino. La ansiedad creció a medida que cada kilómetro pasaba, y la sensación de ser observado regresó. La mente de Jorge jugaba trucos, cada sombra a su alrededor parecía moverse, cada ruido se amplificaba en la soledad de la carretera. De repente, algo lo detuvo en seco. A lo lejos, frente a él, vio la figura del niño nuevamente. Su corazón se aceleró mientras recordaba la advertencia del anciano. ¿Debería acercarse o dar la vuelta? Pero había algo en la mirada del niño, una mezcla de esperanza y tristeza, que lo obligó a detenerse. Con el motor en ralentí, Jorge salió del camión una vez más. El viento soplaba, llevándose consigo las palabras que quería decir. El niño estaba allí, inmóvil, con su osito de peluche, la mirada fija en el horizonte. ¿Por qué no te vas?, le preguntó Jorge, sintiendo el nudo en su garganta. ¿Por qué sigues aquí? Necesito ayuda, respondió el niño, su voz resonando en el aire nocturno. Ella no puede encontrarme. Tengo miedo. Jorge sintió que se le encogía el corazón. ¿Quién, tu madre? El niño asintió lentamente, y Jorge sintió una punzada de dolor en su pecho. ¿Dónde está ella? En el camino, dijo el niño, señalando hacia la oscuridad. Pero no puedo cruzar. Jorge sintió que la fría realidad lo invadía.
Sabía que debía hacer algo, pero la advertencia del anciano resonaba en su mente. ¿Podría ayudar al niño sin convertirse en una víctima de esa carretera? Sin pensarlo dos veces, se acercó al niño, decidido a encontrar la verdad detrás de ese extraño encuentro. Jorge miró al niño con una mezcla de compasión y temor. La voz del anciano aún resonaba en su mente, advirtiéndole sobre el peligro que acechaba en la carretera. Sin embargo, el dolor en los ojos del niño lo conmovió profundamente. Era como si el pequeño estuviera atrapado en un ciclo de tristeza, y Jorge sintió que tenía que ayudarlo, a pesar de las advertencias. «Está bien», dijo Jorge, intentando sonar más confiado de lo que realmente se sentía. «Voy a ayudarte a encontrar a tu madre. Pero necesito que me digas exactamente dónde está». El niño sonrió, una chispa de esperanza iluminando su rostro. «Gracias», murmuró, y por un momento, Jorge sintió que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, en el fondo, una parte de él seguía dudando, cuestionando si realmente estaba haciendo lo correcto. El niño comenzó a caminar hacia el bosque que bordeaba la carretera, y Jorge lo siguió, sintiendo que cada paso lo acercaba más a la verdad. La oscuridad del bosque era densa y casi palpable, pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir. Mientras se adentraban en el sendero, el ambiente se volvió inquietantemente silencioso, solo roto por el crujido de las hojas bajo sus pies. «¿Cómo te llamas?», preguntó Jorge para romper el silencio y calmar su propia inquietud. «Diego», respondió el niño, mirando hacia adelante con una mezcla de determinación y miedo. «Mi mamá está cerca. Solo tenemos que seguir este camino». A medida que avanzaban, la temperatura comenzó a bajar drásticamente. Jorge se envolvió en su abrigo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «¿Desde cuándo estás aquí, Diego? ¿Por qué no has podido volver a casa?». El niño se detuvo y miró a Jorge con tristeza. «No lo sé. Ella me dijo que esperara, pero ya no puedo más. Tengo miedo». Jorge sintió que su corazón se rompía ante la vulnerabilidad del niño. «Está bien. Vamos a encontrarla», dijo, intentando transmitirle seguridad. Pero por dentro, su ansiedad crecía. La carretera, el anciano, la advertencia, todo lo que sabía lo empujaba a volver atrás. Después de un rato caminando, llegaron a un claro. La luna brillaba intensamente sobre ellos, y en medio del claro, Jorge vio lo que parecía ser una antigua cabaña de madera, desgastada por el tiempo y cubierta de yedra. «¿Es ahí donde está tu madre?», preguntó, sorprendido por la aparición de la cabaña. Diego asintió, sus ojos fijos en la estructura. «Sí. Solo tengo que entrar». Jorge sintió un nudo en el estómago. Sabía que no debería entrar. La advertencia del anciano resonaba en su mente, pero la expresión esperanzada del niño lo mantenía en pie. «Espera aquí», le dijo a Diego, sintiendo que debía asegurarse de que todo estuviera bien antes de permitir que el niño entrara. Se acercó a la puerta de la cabaña y, al empujarla, un chirrido resonó en el aire. La puerta se abrió lentamente, revelando un interior oscuro y polvoriento. Dentro, la luz de la luna iluminaba vagamente los muebles cubiertos de sábanas blancas y polvo acumulado. Todo parecía olvidado, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar. «Mamá», gritó Diego, corriendo hacia la cabaña. Jorge, sintiéndose cada vez más inquieto, lo siguió de cerca. El aire estaba cargado de un extraño sentimiento, y cada paso que daba se sentía como un eco de advertencia. «Diego, espera», le gritó, pero el niño ya había desaparecido dentro. Jorge entró en la cabaña, y su corazón se aceleró al notar que la atmósfera había cambiado. Algo no estaba bien. Los susurros de la noche se transformaron en murmullos, como si las paredes mismas hablasen, recordando historias de tragedia y desolación. «Diego», llamó con voz temblorosa, sintiendo una presión creciente en su pecho. En la penumbra, vio la figura del niño de pie en la sala principal, mirando hacia el fondo de la cabaña. «¿Diego?», preguntó, acercándose lentamente. «Ella está aquí», respondió el niño, su voz ahora un susurro temeroso.
Jorge sintió que algo lo empujaba a seguir avanzando, pero una parte de él gritaba que debía irse, que el lugar estaba cargado de algo oscuro. Fue entonces cuando lo vio. Una sombra oscura se cernía al final del pasillo, una figura indistinta que parecía estar observándolos. Jorge sintió que la sangre se le helaba en las venas, y comprendió que había cometido un grave error al seguir al niño. El tiempo se detuvo, y el miedo se apoderó de él. La figura en la penumbra se volvió más definida, una presencia que parecía absorber la luz a su alrededor. Jorge sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué era esa sombra? La desesperación y el miedo se entrelazaban en su pecho mientras el niño, Diego, se mantenía parado, como si estuviera hipnotizado por la figura. «Diego, ven aquí», ordenó Jorge, intentando sonar firme. Pero el niño no se movió. En cambio, la sombra pareció cobrar vida, dando un paso hacia adelante, revelando un rostro que, aunque borroso, emitía una tristeza profunda. Jorge tragó saliva, luchando contra el impulso de retroceder. «¿Quién eres?», preguntó, su voz apenas un susurro, temiendo la respuesta. La figura alzó la mano, y Jorge sintió una corriente helada recorrer la habitación. En ese momento, comprendió que no se trataba solo de una aparición, sino de algo mucho más oscuro. «Soy ella», respondió la sombra con una voz tenue y melancólica. «La madre de Diego». El corazón de Jorge se detuvo por un momento. «¿Pero, dónde has estado?», preguntó, sintiendo la presión en su pecho aumentar. «¿Por qué lo dejaste solo?». «Tuve que partir», dijo la figura, su voz resonando con tristeza. «Nunca quise dejarlo, pero no podía evitarlo. Ahora está atrapado aquí, buscando una conexión que nunca podrá tener». Diego giró la cabeza hacia Jorge, sus ojos llenos de confusión y miedo. «¿Por qué no puede venir conmigo?», preguntó, su voz quebrándose. Jorge sintió que su corazón se rompía. No solo estaba atrapado el niño, sino también la madre, perdida en un limbo entre la vida y la muerte. «No puedo llevarte», continuó la sombra, y su voz se tornó sombría. «La carretera exige un sacrificio, y yo no puedo cruzar sin él. Diego necesita elegir». Jorge sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Elegir qué?», preguntó, aunque ya temía la respuesta. «Quedarse aquí con su madre o seguir adelante sin mí», explicó la sombra. «Si él se va, yo quedaré atrapada. Si se queda, nunca podrá vivir la vida que merece». El niño miró a su madre con lágrimas en los ojos. «Pero, mamá, yo quiero estar contigo», sollozó, extendiendo las manos hacia la sombra. La figura tembló, y Jorge sintió una ola de desesperación. «Diego, no puedes quedarte aquí», dijo Jorge, acercándose al niño. «Tu madre quiere que seas feliz. Debes vivir tu vida». «Pero no puedo dejarte», insistió Diego, su voz resonando en el aire cargado de tristeza. Jorge miró a la sombra, y vio el dolor reflejado en su rostro. «Es una decisión que solo tú puedes tomar», dijo la madre, su voz ahora un eco de angustia. «Tienes que ser valiente, Diego». Jorge, sintiéndose impotente, sabía que el niño estaba atrapado entre el amor por su madre y su deseo de vivir. «Diego, escúchame», dijo, tratando de infundirle confianza. «Tú tienes una vida esperándote. Tu madre siempre estará contigo en tu corazón. Pero si te quedas aquí, nunca podrás ser feliz». Las palabras de Jorge parecieron resonar en el aire, y por un momento, la sombra vaciló. El silencio se convirtió en un abismo profundo. Diego miró a su madre, y Jorge vio en sus ojos la lucha interna entre la lealtad y el deseo de libertad. Finalmente, Diego dio un paso atrás, rompiendo el hechizo que lo mantenía atado. «Mamá, siempre te amaré», dijo, su voz firme. «Pero tengo que irme. Quiero vivir». La sombra se desvaneció en un susurro de luz tenue. «Te amo, hijo. Siempre estaré contigo, en cada paso que des», dijo, y con esas palabras, la figura se disipó en el aire, dejando a Jorge y Diego en la penumbra de la cabaña. El niño se lanzó a los brazos de Jorge, llorando desconsoladamente. «No sé si hice lo correcto»,
sollozó, su pequeño cuerpo temblando. Jorge lo abrazó con fuerza, sintiendo el peso de la tristeza que los rodeaba. «Lo hiciste bien», dijo Jorge con voz suave. «Tu madre estará contigo en espíritu. Ahora, debemos irnos de aquí». Con la determinación renovada, Jorge tomó la mano de Diego y lo condujo hacia la salida de la cabaña. La sensación de opresión comenzó a desvanecerse, y los murmullos en el aire se hicieron más tenues. Al cruzar la puerta, sintieron un alivio, como si hubieran dejado atrás un peso invisible. La carretera los esperaba, iluminada por la luz de la luna. La calma envolvió el ambiente, y Jorge sabía que la lucha no había terminado, pero en ese momento, había salvado a un niño y a un alma atrapada. Se sentía renovado, decidido a ayudar a Diego a encontrar su camino de regreso a la vida. El aire fresco de la noche envolvía a Jorge y Diego mientras se alejaban de la cabaña. A cada paso, el peso de la tristeza parecía aligerarse, y una sensación de esperanza comenzaba a tomar su lugar. Jorge miró al niño a su lado, su rostro estaba aún empapado de lágrimas, pero había una chispa de determinación en sus ojos. «¿Estás bien, Diego?», preguntó Jorge, dándole una ligera presión en el hombro. El niño asintió, aunque todavía parecía vulnerable. «Sí, creo que sí», murmuró, mientras miraba hacia el camino que tenían por delante. «Pero tengo miedo». «Es normal sentir miedo después de lo que viviste», respondió Jorge, tratando de consolarlo. «Pero ahora estás libre. Tu madre quiere que seas feliz, y tienes todo un futuro por delante». Ambos continuaron caminando, y Jorge, tratando de distraer a Diego de sus pensamientos oscuros, comenzó a contarle sobre las cosas que podría hacer una vez que llegaran a casa. Habló sobre los juegos que le gustaban, sobre cómo el sol brillaba más en la mañana y sobre las aventuras que les esperaban. La voz de Jorge se convirtió en un bálsamo para el niño, y poco a poco, las lágrimas comenzaron a cesar. Mientras se acercaban a la carretera, Jorge sintió un cambio en el aire. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y su instinto le decía que debían apresurarse. Sin embargo, Diego seguía mirándolo con esperanza, como si cada palabra que Jorge pronunciaba le devolviera un poco de la vida que había perdido. Cuando finalmente alcanzaron la carretera, la luna seguía brillando intensamente, y la oscuridad parecía menos amenazante. Sin embargo, la atmósfera era densa, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. «¿Dónde estamos?», preguntó Diego, mirando a su alrededor con una mezcla de incertidumbre y curiosidad. «Estamos cerca de mi auto», respondió Jorge, señalando hacia un destello plateado en la distancia. «Solo necesitamos llegar allí». Mientras caminaban hacia el vehículo, Jorge no podía evitar sentir que estaban siendo observados. Se detuvo un momento, girando su cabeza para mirar hacia atrás, buscando señales de la sombra que había acechado en la cabaña. «No hay nada», murmuró para sí mismo, intentando convencerse de que todo estaba bien. «¿Qué pasa?», preguntó Diego, notando la expresión de preocupación en el rostro de Jorge. «Solo, tengo un mal presentimiento», respondió Jorge, intentando ocultar su inquietud. «Pero eso no importa ahora. Vamos a llegar a casa, y todo estará bien». Al llegar al auto, Jorge abrió la puerta y ayudó a Diego a entrar en el asiento del pasajero. Una vez que se aseguraron de que todo estaba en su lugar, Jorge subió al asiento del conductor y encendió el motor. El sonido familiar del motor resonó en la noche silenciosa, y, por un momento, Jorge sintió una ola de alivio. «¿Dónde vamos ahora?», preguntó Diego, mirándolo con curiosidad. «Voy a llevarte a casa, a donde perteneces», respondió Jorge, mientras conducía por la carretera desierta. «Tu madre siempre estará contigo en tu corazón, y ahora puedes comenzar de nuevo». A medida que avanzaban, el paisaje se transformaba. Las sombras de los árboles se desvanecían, y la luz de la luna iluminaba el camino por delante. Sin embargo, la sensación de ser observado persistía. Jorge miró por el espejo retrovisor, pero no había nada. «Solo es tu imaginación», se dijo, tratando de calmar su inquietud. De repente, un destello de luz apareció en el horizonte. Jorge frunció el ceño al darse cuenta de que no era el amanecer,
sino una luz que se acercaba rápidamente. Su corazón se aceleró cuando vio un vehículo a gran velocidad. Sin pensar, pisó el freno, y el auto se detuvo en seco. ¿Qué pasa?, preguntó Diego, alarmado. Es un coche que viene muy rápido, respondió Jorge, con los nervios a flor de piel. A medida que el vehículo se acercaba, Jorge sintió una extraña familiaridad. Cuando el coche pasó junto a ellos, la luz del faro iluminó momentáneamente su auto. ¿Qué?, murmuró Jorge, viendo el rostro del conductor. Era el anciano que había encontrado en la carretera. En ese momento, la visión de la sombra y la cabaña se superpuso en su mente, y comprendió que estaban conectados de alguna manera. El anciano había advertido sobre el peligro, pero ¿cuál era su propósito? Jorge, ¿estás bien?, preguntó Diego, su voz temblando. Sí, estoy bien, respondió Jorge, tratando de recuperar la compostura. Solo, un poco confundido. La luz de la carretera comenzó a iluminar el camino una vez más, y Jorge se dio cuenta de que necesitaban seguir adelante. Vamos a casa, Diego. Estamos cerca, dijo, y se volvió a concentrar en el camino. Mientras continuaban conduciendo, Jorge no podía sacudirse la sensación de que aún había más por descubrir. Pero en ese momento, lo más importante era llevar a Diego a un lugar seguro y asegurarse de que nunca más tuviera que enfrentar la oscuridad que había dejado atrás. La carretera se extendía ante ellos, recta y silenciosa, mientras Jorge conducía con determinación. El rostro de Diego, aún un poco pálido, reflejaba una mezcla de alivio y inquietud. ¿Estaremos a salvo ahora, Jorge?, preguntó el niño, rompiendo el silencio con su voz temblorosa. Sí, Diego. Estaremos a salvo, respondió Jorge, aunque en su interior se cuestionaba si realmente podría prometer eso. La imagen del anciano que había cruzado su camino seguía acechándolo. Era como si la presencia de aquel hombre estuviera entrelazada con la historia oscura que acababan de dejar atrás. Mientras avanzaban, Jorge decidió romper la tensión en el ambiente. ¿Sabes? Cuando era niño, me encantaba explorar los bosques cerca de mi casa. Me imaginaba que había criaturas mágicas viviendo entre los árboles, dijo, tratando de hacer sonreír a Diego. El niño lo miró con curiosidad. ¿De verdad? ¿Qué tipo de criaturas? Dragones, hadas, incluso un unicornio una vez. Siempre pensaba que si encontraba el lugar correcto, podría verlas, contestó Jorge, recordando sus propias fantasías infantiles. Diego sonrió ligeramente, y Jorge se sintió satisfecho al ver que el miedo del niño comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, a medida que se acercaban a la ciudad, la atmósfera cambió. La carretera que antes era familiar ahora parecía extraña. Las sombras se alargaban, y una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de Jorge nuevamente. ¿Qué está pasando?, se preguntó mientras miraba a su alrededor, tratando de encontrar algo que lo tranquilizara. Fue entonces cuando escuchó un sonido, un susurro que parecía venir de la parte trasera del coche. Se volvió para mirar a Diego, pero el niño estaba observando por la ventana, absorto en sus propios pensamientos. El murmullo se intensificó, como si alguien intentara comunicarse. «Diego, ¿escuchas eso?», preguntó Jorge, sus ojos ampliándose mientras trataba de localizar la fuente del sonido. El niño se giró, con una expresión de inquietud. «¿Escuchar qué?», preguntó, frunciendo el ceño. El susurro se volvió más claro, un eco de voces entrelazadas. «Ayúdanos, no olvides», resonaba en el aire. Jorge sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «¿Qué están diciendo?», murmuró Jorge, más para sí mismo que para Diego. La voz parecía venir de la carretera misma, como un eco de las almas perdidas que había encontrado en la cabaña. «Jorge, estoy asustado», dijo Diego, mirando a su alrededor con ojos asustados. «¿Por qué hay voces?». «No lo sé, Diego», respondió Jorge, sintiendo su corazón latir con fuerza. «Solo mantén la calma. Estamos cerca de casa». Pero el eco se intensificó, y Jorge sintió que algo oscuro estaba a punto de suceder. Las luces de la ciudad estaban a la vista,
pero el camino parecía retorcerse a su alrededor, como si las sombras intentaran atraparlos de nuevo. «Diego», preguntó Jorge, intentando mantener la voz tranquila. «Solo cierra los ojos un momento. Voy a encender la música, y todo estará bien». El niño hizo lo que le pidió, y Jorge encendió la radio, buscando una estación que pudiera ahogar las voces susurrantes. La música comenzó a sonar, una melodía suave y reconfortante que trataba de calmar sus propios nervios. Sin embargo, incluso con la música de fondo, las voces persistían, como un eco persistente en su mente. De repente, Diego abrió los ojos de golpe. «Jorge, mira», gritó, señalando hacia el lado de la carretera. Jorge se giró rápidamente y su corazón se detuvo. Una figura aparecía en la oscuridad, una mujer con un vestido desgastado, de pie al borde del camino, su mirada fija en ellos. «¿Quién es?», preguntó Jorge, su voz temblando. La figura se acercó lentamente, y Jorge sintió una mezcla de temor y compasión. La mujer parecía desvanecerse y aparecer al mismo tiempo, como un reflejo de la luz de la luna. «Detente», gritó Jorge, pisando el freno. El coche se detuvo bruscamente, y las luces iluminaron a la mujer, revelando un rostro marcado por la tristeza y la pérdida. «¿Qué quieres?», preguntó Jorge, su voz entrecortada. La mujer extendió una mano hacia ellos, y Jorge sintió que el aire se volvía más frío. «No olvides lo que has visto», murmuró ella, su voz un susurro que resonó en su mente. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Jorge, sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de él nuevamente. La mujer se acercó aún más, sus ojos tristes fijos en Diego. «No dejes que su luz se apague», dijo antes de desvanecerse en la oscuridad. Diego, asustado, se aferró al brazo de Jorge. «¿Qué fue eso, Jorge? ¿Quién era?» «No lo sé, Diego», respondió Jorge, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Pero debemos seguir adelante. No podemos quedarnos aquí». Con manos temblorosas, Jorge reinició el motor y volvió a poner el coche en marcha. A medida que se alejaban de la figura, el eco de la voz de la mujer resonaba en su mente. «No dejes que su luz se apague». El camino a casa se había convertido en una lucha entre el miedo y la esperanza, pero Jorge sabía que, a pesar de las sombras, su responsabilidad era proteger a Diego a toda costa. Las luces de la ciudad brillaban más intensamente a medida que se acercaban, y Jorge se aferraba a la creencia de que, al llegar a casa, encontrarían la paz que tanto anhelaban. Jorge condujo con rapidez hacia su hogar, ansioso por escapar de la oscuridad que los perseguía. El eco de la advertencia de la mujer resonaba en su mente: «No dejes que su luz se apague». El corazón le latía con fuerza, pero la idea de estar finalmente a salvo lo mantenía alerta. Al llegar a casa, la fachada familiar lo saludó, iluminada por la luz suave de las lámparas. «Estamos aquí, Diego», exclamó, intentando inyectar entusiasmo en su voz. El niño miró a su alrededor con cautela, como si la sombra de la figura aún estuviera presente. «¿Y si todavía nos están siguiendo?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «No dejaré que eso suceda», respondió Jorge, intentando sonar más seguro de lo que se sentía. «Vamos a entrar. Todo estará bien dentro». Sacó las llaves del coche y se dirigió a la puerta, tomando la mano de Diego con fuerza. Una vez dentro, el hogar parecía un refugio, alejado de la amenaza del exterior. Jorge encendió las luces, llenando el espacio de una cálida luminosidad que lo hizo sentir un poco más en control. Sin embargo, el eco de la advertencia seguía retumbando en su cabeza, como un mantra incesante. «Diego, ¿quieres que prepare algo de comer?», preguntó Jorge, intentando distraer al niño y a sí mismo. «Quizás unas galletas y leche. Siempre ayuda a sentirnos mejor». «Está bien», murmuró Diego, todavía con un aire de inquietud. Jorge se dirigió a la cocina, buscando en los armarios. Mientras mezclaba los ingredientes, no podía evitar la sensación de que algo estaba observándolos desde la oscuridad. Unos minutos después, el aroma de las galletas recién horneadas llenó la cocina, y Jorge sintió que la tensión comenzaba a aflojarse. «Diego, ven a probar», llamó,
tratando de mantener el ambiente ligero. El niño se acercó y tomó una galleta, sonriendo tímidamente mientras la masticaba. «Están buenas», dijo Diego, con los ojos brillantes de alegría. Jorge sonrió, sintiendo que un pequeño rayo de luz había penetrado la sombra que los rodeaba. Sin embargo, la felicidad fue efímera. Mientras se sentaban a la mesa, la luz parpadeó repentinamente. Jorge miró al techo con preocupación. «Debemos revisar los fusibles mañana», murmuró, pero en su mente, la sombra de la mujer continuaba acechando. Diego lo miró con inquietud. «Jorge, ¿crees que el hombre de la cabaña vendrá a buscarnos?», preguntó, la voz quebrándose. «No, Diego, no se preocupe. Estamos a salvo aquí». «No hay nada que temer», respondió Jorge, intentando transmitir seguridad mientras su propio miedo se apoderaba de él. La imagen del anciano apareciendo en la oscuridad era demasiado inquietante para ignorarla. Después de comer, decidieron sentarse en la sala de estar. Jorge encendió la televisión, buscando algo ligero para aliviar la tensión. Sin embargo, mientras los colores brillantes bailaban en la pantalla, su mente seguía girando en torno a los eventos de la noche. La advertencia de la mujer, el eco de las voces, y la ominosa figura que los había acechado. Era un rompecabezas que no podía resolver. «Diego, ¿quieres ver un programa sobre monstruos?», sugirió, buscando una forma de distraer al niño de sus pensamientos oscuros. Diego asintió, y pronto ambos estaban absortos en las aventuras de criaturas de la fantasía, aunque Jorge sabía que su mente no podía escapar del terror que habían experimentado. Sin embargo, el confort de la televisión no duró mucho. La luz de la sala comenzó a parpadear nuevamente, más intensamente esta vez, y un escalofrío recorrió la espalda de Jorge. «Es solo un problema eléctrico», murmuró, pero la voz en su interior le decía que había algo más. Las sombras comenzaron a alargarse en las esquinas de la habitación, como si estuvieran extendiéndose hacia ellos. Jorge se puso en pie, sintiendo que la desesperación comenzaba a consumirlo. «Diego, ¿quieres ir a tu habitación?», preguntó, consciente de que la sensación de peligro aumentaba. «Sí, por favor», respondió el niño, levantándose rápidamente. Mientras subían las escaleras, Jorge sintió que el aire se volvía más frío, como si la temperatura estuviera cayendo rápidamente. La advertencia de la mujer resonaba en su mente: «No dejes que su luz se apague». Entraron en la habitación de Diego, y Jorge encendió la lámpara de noche, iluminando el espacio con un cálido resplandor. «Aquí estamos a salvo», dijo, aunque sabía que las sombras estaban cada vez más cerca. «Jorge, ¿puedo dormir contigo esta noche?», preguntó Diego, sus ojos suplicantes. Jorge asintió, y ambos se acurrucaron en la cama, sintiendo que el calor del otro los reconfortaba. Pero, a medida que la oscuridad los envolvía, Jorge sabía que la lucha aún no había terminado. La advertencia de la mujer lo atormentaba, y la posibilidad de que lo que habían dejado atrás pudiera regresar era un peso que no podía ignorar. Con el sonido de la lluvia golpeando suavemente contra la ventana, Jorge cerró los ojos, intentando encontrar un poco de paz. Pero en su mente, las sombras seguían acechando, y la lucha por proteger a Diego apenas había comenzado. La noche avanzaba, y el silencio que envolvía la casa era interrumpido solo por el murmullo distante de la lluvia. Jorge trató de calmarse, abrazando a Diego mientras su mente luchaba con los ecos del pasado. Se preguntaba si la figura que los había perseguido era solo un producto de su imaginación o algo más siniestro. Mientras los minutos se convertían en horas, el cansancio comenzó a pesar sobre él. Sin embargo, en medio de esa calma inquietante, un susurro rompió el silencio. Jorge se incorporó, sus sentidos agudizándose. «¿Escuchaste eso, Diego?», murmuró, con la voz apenas audible. «¿Qué es, Jorge?», preguntó el niño, con los ojos muy abiertos, reflejando una mezcla de curiosidad y miedo. «No lo sé», respondió Jorge, tratando de mantener la calma. «Quizás solo sea el viento». Pero en su interior, sentía que la advertencia de la mujer se manifestaba cada vez más. Se levantó lentamente de la cama y caminó hacia la puerta, el corazón latiendo en su pecho.
Voy a ver qué fue, dijo, sintiendo que debía asegurarse de que todo estaba bien. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire frío se coló en la habitación, y la oscuridad parecía hacerse más densa. Con la lámpara de noche en la mano, Jorge se aventuró por el pasillo, su mente aún llena de la imagen de la figura acechante. Cada sombra se sentía como un recordatorio de lo que habían dejado atrás. «Jorge, no te vayas», pidió Diego, asomándose entre las sábanas. La súplica del niño lo detuvo. Jorge sabía que debía ser fuerte, no solo por él, sino por Diego. «Todo estará bien, solo voy a comprobarlo», respondió con una voz suave. Con cada paso, su respiración se volvía más pesada, y la sensación de que algo oscuro lo observaba crecía. La advertencia de la mujer resonaba: «No dejes que su luz se apague». El pasillo estaba vacío, pero los ecos del pasado lo seguían. Las luces parpadeaban nuevamente, y un escalofrío recorrió su espalda. Jorge se detuvo, sintiendo que la casa estaba viva, como si pudiera recordar lo que había sucedido en la cabaña. De repente, el sonido de un susurro reverberó en el aire, resonando como un eco de viejas memorias. Jorge se quedó paralizado. «¿Qué fue eso?», pensó, mientras su mente viajaba a la figura que los había acosado. La voz era femenina, suave y melancólica, y al mismo tiempo aterradora. «Ayúdame», murmuró, como si la casa misma estuviera pidiendo socorro. Sin pensar, Jorge giró en dirección al sonido, buscando el origen del susurro. El corazón le latía con fuerza mientras la curiosidad y el miedo lo empujaban hacia adelante. Se sintió atraído, como si algo lo llamara. Mientras se acercaba al final del pasillo, notó una puerta entreabierta. Era el cuarto de su abuela, un lugar que había estado cerrado desde su fallecimiento. Jorge sintió que algo lo empujaba a entrar. «Quizás aquí encuentre respuestas», pensó. Empujando la puerta, la habitación se iluminó tenuemente por la luz de la lámpara. El aire estaba impregnado de un aroma a polvo y memoria. En el centro de la habitación, un viejo baúl se encontraba abierto, revelando una colección de objetos que parecían haber sido olvidados en el tiempo. Mientras se acercaba, su corazón se detuvo por un momento. Había una fotografía de su abuela en el interior, sonriendo, pero junto a ella había otra imagen. Una figura oscura, apenas visible, con ojos que parecían seguirlo. Jorge sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Quién eres?», preguntó en voz baja, esperando que la figura respondiera. Pero en lugar de una respuesta, la habitación pareció oscilar y el eco del susurro se intensificó. «Ayúdame», volvió a resonar, esta vez más fuerte. En ese instante, la lámpara comenzó a parpadear, y Jorge comprendió que la advertencia de la mujer estaba relacionada con el pasado de su familia. Todo lo que había estado ignorando estaba ahí, esperando a ser descubierto. La luz parpadeó una vez más, y el eco de su abuela, un recuerdo distante, parecía unirse al susurro. «Diego, ven aquí», llamó Jorge, incapaz de procesar todo lo que estaba ocurriendo. Cuando el niño entró, su mirada se posó en el baúl. «¿Qué pasa, Jorge?», preguntó, su voz llena de confusión. «Creo que hay algo aquí que necesitamos entender», respondió Jorge, sintiendo que la tensión aumentaba. «Esto está relacionado con nosotros, con nuestra familia». Mientras examinaban el contenido del baúl, una brisa fría recorrió la habitación, y el susurro se convirtió en un grito desgarrador. La oscuridad pareció cobrar vida a su alrededor. Jorge supo que debían enfrentarse a lo que sea que los había estado acechando, y que el tiempo para escapar había terminado. La atmósfera en la habitación se tornó densa, como si una presencia oscura hubiera sido invocada. Jorge y Diego estaban rodeados por sombras que danzaban al ritmo de una luz parpadeante, y el eco del grito resonaba en sus mentes. La fotografía de la abuela y la figura oscura en el baúl eran un recordatorio de que el pasado nunca se olvida, siempre está presente, esperando ser confrontado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Diego, su voz temblorosa. Jorge sintió una mezcla de determinación y miedo. «Debemos entender qué quiere», dijo, sintiendo que la presencia se hacía más fuerte. Sabía que estaban en el centro de algo más grande que ellos mismos, algo que había estado acechando en la oscuridad.
Se acercaron al baúl y Jorge tomó la fotografía de su abuela, observando su rostro lleno de vida. Ella sabía algo, Diego. Algo que no entendemos, murmuró. En su interior, sentía que debían conectarse con esa energía, con el pasado que aún lo seguía. Quizás la figura oscura no es solo un monstruo, sugirió Diego, intentando encontrar sentido a lo que estaba sucediendo. Quizás es un protector. Quizás está aquí para ayudarnos. Esa idea resonó con Jorge. Tal vez tiene razón. Debemos invitarla a unirse a nosotros. No podemos seguir huyendo. Con un profundo suspiro, cerró los ojos y extendió su mano hacia la figura en la fotografía. Queremos entenderte. Queremos liberarte. ¿Qué necesitas de nosotros? A medida que las palabras salían de sus labios, la atmósfera cambió. El aire se volvió más cálido y una suave luz comenzó a llenar la habitación. Las sombras comenzaron a retirarse, como si se sintieran obligadas a retroceder ante la luz de su invocación. En ese momento, la figura oscura que había estado acechando se formó en la esquina de la habitación. Era la misma que habían visto en la fotografía, pero ahora su rostro mostraba un profundo anhelo. No tengan miedo, dijo una voz suave, resonando con ecos de tristeza y esperanza. He estado atrapada en esta casa por demasiado tiempo. He sido su guardiana, pero también su prisionera. ¿Por qué no te hemos visto antes?, preguntó Jorge, sintiendo que su corazón se aceleraba. La figura oscura se acercó lentamente, su forma se volvía más clara. Mis recuerdos están entrelazados con los de su familia. He visto su dolor y su sufrimiento. Solo deseaba proteger lo que quedaba, pero me convertí en lo que temían. ¿Qué debemos hacer?, insistió Diego, mirando a la figura con ojos llenos de compasión. Debes liberarme de este ciclo, respondió la figura. Enfrentar el dolor, las pérdidas, y aceptar la luz que brilla en cada recuerdo. Solo así podré encontrar la paz y ayudarles a sanar. Jorge y Diego intercambiaron miradas, comprendiendo que su tarea era liberar no solo a la figura oscura, sino también a sí mismos. Estamos listos, dijo Jorge con firmeza. Te ayudaremos. Las luces en la habitación comenzaron a brillar intensamente, iluminando cada rincón. Con sus manos entrelazadas, Jorge y Diego se enfocaron en la figura, dejando que su amor y compasión fluyeran. Te liberamos, murmuraron en unísono, de tus sombras y de tu dolor. El aire vibró, y una ola de energía recorrió la habitación. La figura sonrió, y a medida que la luz la rodeaba, comenzó a desvanecerse. Gracias, dijo, su voz ahora llena de paz. Siempre estaré con ustedes. Con un último destello de luz, la figura desapareció. La atmósfera se volvió tranquila, y Jorge sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Habían enfrentado el pasado y habían encontrado una forma de sanar. En los días que siguieron, la casa comenzó a transformarse. Los ecos de la tristeza fueron reemplazados por risas, y la luz del amor llenó cada rincón. Jorge y Diego se sintieron renovados, no solo como padre e hijo, sino como guardianes de su propia historia. ¿Crees que volverá?, preguntó Diego un día, mientras miraban por la ventana. Jorge sonrió, acariciando la cabeza de su hijo. Siempre estará con nosotros, en nuestros recuerdos y en nuestros corazones. Y así, la casa que había sido un lugar de terror se convirtió en un hogar lleno de amor y luz. Jorge sabía que el pasado siempre estaría presente, pero ahora tenían el poder de transformar su historia en algo hermoso. La historia de su familia continuaría, libre de las sombras que una vez los habían atormentado.